y te queremos hacer una pequeña dinámica. ¿Puedes ver esta imagen un momento? Pues ahora me puedes decir qué fue lo que viste. Dos peces koi, blanco con azul, como en la forma del yin yang. No sé qué más. Bueno, ¿sabías que para poder realizar esta acción tu cerebro tuvo que hacer un procesamiento de reconocimiento de imagen y después recordarlo? No sabía. Bueno, esto es gracias a ciertas áreas del cerebro que son denominadas áreas de Brodmann y cada una se encarga de tareas específicas. ¿Áreas de qué, perdón? Áreas de Brodmann. Ah, ok. Para hacer todo esto posible, tu cerebro tuvo que hacer un gran procesamiento. Al principio, reconocer que nosotros nos acercamos hacia ti, entonces llamamos tu atención. Después, escuchar las indicaciones y prestar atención a la imagen que nosotros te mostramos. Para ello, toda la información tuvo que pasar desde tus oídos, tu percepción y tus ojos para poder realizar esta tarea. En la base visual, la información de la imagen pasó desde tus ojos hacia el nervio óptico y después a la corteza primaria, a la corteza visual primaria para poder hacer el reconocimiento de que estás viendo una imagen. Después, con el trabajo de la corteza visual secundaria, pudo reconocer las figuras y los colores. Es eso. Es más difícil porque me acabo de despertar, pero... ¿Te puso instantáneo o...? Sí, en que el procesamiento de la información es instantáneo a menos que tengas algún tipo de lesión. No es alguna indirecta. Bueno, en esta segunda parte, como te mencionamos, están las áreas de Brodmann. Ya está todo machucado, pero bueno, más o menos así se dividen en el cerebro, ¿no? En total son, en teoría, 52, más o menos, dependiendo el animal. Bueno, en algunos animales se encuentran ciertas áreas en específico y en los humanos otras. Y compartimos algunas en conjunto. Pero bueno, estas son demasiadas áreas, siendo que cada una cumple funciones específicas, bueno, junto con las demás. Entonces, las vamos a seleccionar, lo que vendrían siendo 8 regiones principales, las cuales agrupan una misma área para diferentes funciones. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que estas 8 funciones principales, llámese funciones motoras, visuales, auditivas, cognitivas, lo que vendrían siendo somatosensoriales, también de la memoria, del aprendizaje y la expresión de las emociones. Ahora, imagina tú una canción que te gusta mucho. ¿Qué sentimientos evoca en ti? Nostalgia. Bueno, para que todo eso pase se ven involucradas diferentes funciones, como viene siendo la de la memoria, la de la auditiva y también la de procesamiento de emociones. Todas estas funciones se ven involucradas para que tú puedas expresar este sentir que tienes a ese estímulo auditivo, un estímulo auditivo en este caso pues, en específico, ¿no? Okay. Por último, dejando como de lado esta introducción sobre qué son las áreas de Brodmann, nos gustaría como ponerte un ejemplo de cómo podemos utilizarlas con algo en la actualidad. Y el ejemplo que decidimos utilizar es la imagen por resonancia magnética funcional, que es un tipo de obtención de imagen, es una técnica en donde se van a mostrar tus zonas del cerebro que están activas ante un estímulo, de acuerdo pues a la exigencia de oxígeno que se requiera en la zona que estás utilizando. Y entonces pues de alguna forma podemos relacionar lo que ya te explicamos, de que hay diferentes áreas que se van a poner a trabajar de acuerdo a lo que estás realizando, con lo que se está percibiendo en la imagen, como las zonas que podemos localizar activas. Como que esta es la relación del mapa que ya te presentamos en conjunto con esta técnica que actualmente se sigue desarrollando. ¿Cada color representa como las áreas que dijeron que trabajan en conjunto o...? En este caso, cada color es un área en específico. Ya te mencionamos que eran 52. En este caso, si trabajáramos por las funciones como por secciones de la motora y así, pues involucraría diferentes áreas. Que las áreas pueden estar como juntitas o no. Y esa misma área se puede involucrar en otras funciones. Por ejemplo, el área 13, un decir, puede estar involucrada en memoria, en actividad muscular y también en funciones cognitivas, un decir. Pero si las áreas no están relacionadas tanto entre sí, o sea, dependiendo del color y eso no tiene nada que ver. No, el color no está sujeto a su función. Para diferenciar que, esta es la separación. Ok. Y bueno, de los temas presentados, ¿alguna duda? ¿Cómo funcionan los bebés? Ajá. Más que nada ese sobre las áreas en el que dices que trabajan varias en conjuntos para una misma, ¿cómo dijiste al principio? Reacción o... ¿Función o...?
Procesamiento, sí, perdón. Ujú. Y ahí se me fue. No pasa nada. Está machucado, pero... Entonces, todas las áreas de Brodmann se encuentran tanto por la parte exterior como por la interior, Ujú. o porque están representados así. Sí, Es que hay algunas zonas que no se pueden, o sea, que no están como en la parte de la corteza, están como más en el interior. Ajá. Y por eso como las dos divisiones, para poderlas localizar. Ah, ok, entiendo. Ujú. Sí, era mi única. Tu mayor duda. mi Ok, mayor duda. bueno. Perdón. Entonces, todo el cerebro está conformado por puras partes de. Otra vez, Brodmann, regiones de Brodmann. Ujú. O sea, no hay nada que no sea parte de ellas. Las áreas se clasificaron gracias a su citoarquitectura. ¿Eso qué quiere decir? Pues la forma de la célula y la función de la célula en sí. De esto se hicieron pues ya con cerebros de personas que fallecieron y se hace un estudio de la célula para poder determinar en ese entonces la función de esa área en específico. Pero pues sí, todo el cerebro conformaría una, bueno, Todo cada el parte, aparato, ajá, sí. muy Ah. conjunto. Y aún así funciona cuando ya está muerto. Sobre todo, te digo, por la citoarquitectura, por la forma de la célula, pueden diferenciar como eso se hacía antes. Ahorita con las nuevas técnicas de imagenología ya es más fácil en una persona en vivo mostrarle un estímulo y que ésta pueda, al momento de que responda a se puede ver en el cerebro qué áreas son las que metabolizan más glucosa, más oxígeno para poder cumplir esa función. Y ya sabes que esa área está relacionada. Por ejemplo, si la pusiste a escuchar música y se encendió tal área, pues ya sabes que está relacionado al auditivo. Muy interesante, no sé nada de esto. Bueno, Muchas gracias. a ti. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Les queríamos hablar acerca de las áreas de Brodmann. Una pequeña explicación acerca de qué son. Bueno, pues las áreas de Brodmann son, pues como su nombre lo dice, áreas que están localizadas principalmente en la corteza cerebral. Existen, o bueno, hasta la vez se han descubierto 52. Sin embargo, en los modelos que les presentamos hay 47 debido a que algunas solamente se encuentran en ciertos mamíferos. Las áreas de Brodmann representan desde lo más, procesos de información desde la más básica hasta la más compleja. Y bueno, yo les voy a dar como un tour por las áreas, déjenme ver si está grabando más, sí, por las áreas más importantes. Primero tenemos las áreas 1, 2 y 3 que se encuentran en la parte más exterior. Las pueden encontrar aquí en el mapa pueden ver en el color naranja aquí. Y esas áreas se corresponden con toda la información somatosensorial. ¿Qué significa esto? Todo lo que tú tocas, lo que tú percibes a través del tacto, por ejemplo, las procesas aparte del área. La área 4, que es la que se encuentra aquí en azul, en esta acá, es por aquí. No, perdón, esta está acá. Se pasó. De aquí, la rosita. ¿Qué pasa con esa área? Es la que procesa todas las acciones motoras, o sea, todos tus movimientos los procesa área. Si quieres levantar el brazo, esa área es la encargada de eso. Okay. Luego tenemos la área 22, que es la área auditiva. Esta está en la parte más interior. Esa de aquí. Y se encuentra en de acá. Esa área procesa toda la información que proviene de medios auditivos. Después tenemos el área 44 y 45, que se corresponden con el área de Broca. Esa controla todos los movimientos de la boca que hacemos para poder hablar, para poder comunicarnos. El área 22, 39 y 45, que esas ya están más distribuidas porque pues, están más alejadas unas de otras. Aquí encuentra la 22, es esta de aquí gris. Y la 40 y 41, que están aquí. Esas áreas se corresponden con el área de Wernicke. ¿Qué significan esas áreas? Es todo el procesamiento que nosotros tenemos para formular palabras, para formular oraciones y también para interpretar el idioma. Okay, muy bien. Entonces, ese es como un resumen de las áreas más importantes de Brodmann. Por ejemplo, también tenemos algunas regiones que están más relacionadas a la memoria, como la 26. Y eso lo que hace es tener toda la información autobiográfica de uno. Todo lo que tú conoces, todas tus experiencias vividas. ¿Qué pasa con el Alzheimer? Que cuando afecta a esta parte, por ejemplo, del cerebro, la persona olvida pues,
quiénes son las otras personas que vivieron con él a través de toda su vida, sus experiencias y a veces hasta quién es él mismo. Y pues eso es como un resumen de las áreas más importantes. ¿Y quién es Brodmann? Brodmann, perdón, es un científico alemán. Ajá. Que lo que hizo es agarrar un cerebro mediante electrodos, lo estimuló eléctricamente y ya viendo qué partes se activaban cuando se estimulaba cierta parte, empezó a mapear como todas las funciones que tenían las distintas partes del cerebro. ¿Tienen alguna otra pregunta? Las que quieran, no se preocupen. Por ejemplo, esas regiones, unos días que se ve como partido a la mitad, ¿por qué está partido así? O sea, ¿cómo saben que es por interior y exterior? Vaya. ¿Sí me explico o no? ¿Quieres explicarlo tú? Bueno, pues aquí en esta parte tenemos como la corteza, Ajá, que es la correcto. parte de arriba. Y de esta parte tenemos el área sagital, que es como si partieran el cerebro. Y pues, o como era. Sí, o sea, pero, o sea, ¿cómo, vaya, está distribuido el cerebro de una forma por fuera y por dentro? No. ¿O son los mismos? Algunas. Son los dos hemisferios. Ajá, son los dos hemisferios. ¿Comprende? Y pues muchas áreas, por ejemplo esta, la número 2, pues sigue hasta acá. Ajá. O comparten por dentro las mismas áreas. Ok, es lo que te preguntaba, si era lo mismo como lo de afuera y lo de adentro. Sí, sí hay algunas que se encuentran en la parte de adentro. Como la 34. Ajá, como la 34. Acá, la parte de afuera. Pero la mayoría se encuentran en la corteza cerebral. ¿Y el cerebro, una mitad y la otra son iguales o en la misma? Son las mismas. ¿Son iguales? Sí. ¿Una pregunta? Bueno, ¿y qué pasa si alguna área se ve afectada? El cerebro como que... ¿Cómo? Bueno, dependiendo del área afectada, por ejemplo, si afectas la parte de la somatosensorial, no puedes percibir, por ejemplo, la textura de las cosas, no puedes sentir cuando alguien está tocando. Si te afecta la parte auditiva, escuchas, pero no entiendes lo que, más bien, no escuchas bien lo que te están diciendo. Si afecta la parte de Wernicke, no entiendes lo que te dicen las personas. A lo mejor tienes una deficiencia para aprender otros nuevos lenguajes o siquiera para articular palabras. Bueno, ¿qué sorpresa? Pues, si no tienen más preguntas. Cabe resaltar que pues las áreas de Brodmann, como lo mencioné, van desde desde las funciones más simples, por así decirlo, como saber dónde estamos, o también ayuda a mantener el equilibrio, hasta las más complicadas como el procesamiento de emociones. Y pues Por ejemplo, si dices que el cerebro es el mismo, si partes a la mitad del cerebro, ¿puedes seguir viviendo con la otra mitad? ¿Sí es lo mismo o no? O sea, como... Sí, o sea, les pregunté si era lo mismo las dos partes de los hemisferios del cerebro y dijeron que sí. Entonces, si tú partes la mitad del cerebro y vives con la otra, ¿sí puede existir así? o no se puede. ¿Por qué Haz de cuenta que la parte de izquierda de tu cerebro controla los movimientos o la mayoría de las cosas que haces con la parte derecha de tu cuerpo. Ajá. Entonces todas las afectaciones, si te afecta la parte izquierda del cerebro, pues toda la parte derecha de tu cuerpo presentaría muchas complicaciones para hacer sus funciones. Pero si ya de plano le remueves toda la parte, o sea, de plano la quitas, no se puede vivir así. De Ya plano. Eso sería como cuando te da un derrame o algo así, que se te paraliza. Ajá, algo así. ¿Sí? aparte, pues las dos áreas del cerebro, los dos hemisferios están interconectados, o sea, hay funciones que se comparten. Entonces, pues sí le estarías quitando como parte de Funciona. su función. Órale, qué chico. Pues, Pues ya, ahora sí, es todo. Sí. Muchas gracias. muchísimas gracias. Ustedes, gracias. Bueno, este de aquí es un modelo del cerebro. En específico son estas áreas que puedes ver en esta hoja y en el cerebro se los paso para que lo puedan ver. Esto nos está hablando de las áreas de Brodmann. ¿Qué son las áreas de Brodmann? Las áreas de Brodmann están siendo divididas en uno lo divide entre 46 y otros en 52 áreas. Cada área tiene una función en específico, pero no se dedican únicamente a eso. Por ejemplo, aquí tenemos 4, 1, 2 y 3, ¿va? Esas 4 áreas básicamente lo que están haciendo es propiocepción, tienen sus patologías y si se ven dañadas, como por ejemplo 1, 2 y 3, pierdes cosas como la propiocepción, sentir las vibraciones, que es importantísimo. Por ejemplo, las vibraciones te sirven para que al momento de sentir algo y hacer esto, sientas si es una superficie rugosa, si es lisa, si es plana, etcétera, ¿no? Entonces es importantísimo conocer este tipo de cosas, ya que en una lesión cerebral puedes identificar fácilmente a qué área se está dañando, aunque no es exclusivo.
Porque, por ejemplo, en el área 6, aparte de verse involucrada en cosas motoras, también se utiliza, bueno, se ve que se encienden o que está llegando un flujo de sangre, porque en las tecnologías como tomografías computarizadas, este tipo de cosas que se utilizan para analizarla, podemos ver que se encienden. Y en específico la 6, aparte de lo motor, tenemos esta parte que es como la discriminación de voces humanas, que estás hablando y puedes decir, esta persona es tal, esta persona es tal. Entonces también trabaja tanto en la discriminación de voces como en la memoria, o sea, trabaja en la memoria para reconocer este tipo de cosas. Y ya, Josefán les puede explicar más sobre esto. Bueno, yo les puedo explicar un poquito más como que datos más divertidos acerca de qué es para qué nos funciona. Por ejemplo, no sé si mi compañero les comentó acerca de la tomografía computarizada. ¿Y qué es eso? Bueno, para hacerlo más fácil o más digerible para ustedes para entender, es una manera o son métodos en los cuales podemos mapear el cerebro. Podemos obtener pues diferentes tipos de mapas o, sí, por así decirlo, una manera de verlos es mapas del cerebro, en el cual pues podemos distinguir entre las diferentes áreas. Y pues el científico que era Brodmann se dedicó más que nada a identificar y a seleccionar y a ver para qué servía cada una de ellas, qué hacía, qué se dedicaba, cuáles podían ser los problemas que se podían generar en caso de pues lesiones en ellas. Otra cosa que también es muy interesante de conocer estas áreas es que hay animales, hay diferentes tipos de animales, como por ejemplo caballos, que comparten ciertas áreas con nosotros, con los humanos. Y pues es un dato interesante, no solo los caballos, hay muchos mamíferos que también comparten este tipo de áreas con nosotros los humanos. Y este tipo de investigaciones o de saber, de reconocer estas áreas, nos ayuda pues que podemos también efectuar experimentos con esos animales. Y podemos también como que hacer cierto tipo de uniones con cómo reaccionan los animales o cómo podíamos nosotros reaccionar como humanos. Pues es algo muy interesante y la verdad pues está muy divertido. Y pues no sé si tengan alguna pregunta acerca de esto, si les gustó el tema, si les es interesante o algo. Por ejemplo, si tienen alguna duda Este es un cerebro, ¿no? O sea... Ajá, es un... Sí, es... Pues sí, es un diseño... Una representación de un cerebro, ajá, claro. porque real no es plastilina. Bueno, o sea, sí, pues, pero o sea, representa un cerebro, ¿no? Sí, representa un cerebro. Uy, es la mitad. Sí. Pues se puede dividir en hemisferios porque, por ejemplo, Brodmann solamente mapeó la corteza, o sea, todo lo que recubre el cerebro. Casi todas las áreas que tenemos están en la parte exterior del cerebro y tenemos, creo que solamente eran 2 en la parte interna. Está muy bien. Muchas Sí, muy gracias. bonito. ¿Otra duda? ¿Alguna pregunta, compañero? ¿Alguna pregunta que tengas? Para contestar. Pues, no sé. ¿Para qué me dijiste que era eso? ¿La división? ¿Qué? ¿Esto? Eso. No, esto no. Por ejemplo, área 1, 2 y 3. Ese es el de la motricidad, dijeron que este era el de la motricidad, el 6, ¿no? Creo. Tengo duda porque, por ejemplo, en algunas divisiones nada más es un número y en otras, que es la misma división, hay 3 números. Es que en estas divisiones pueden compartir la función. También van las áreas. Se pueden dividir en la función que hacen, como te comentó, de la visual, la somatosensorial. Es como las funciones, ¿no? Ajá. Y sí, la función de cada área. Que están muy relacionadas. Ajá. Sí, por ejemplo, hay áreas que pues si se dañan, por ejemplo, por ejemplo, 1, 2 y 3, si se dañan, a pesar de ser diferentes áreas, pues esas las 3 tienen el mismo efecto en la persona. ¿Cuál es la diferencia de este y ese? O sea... El corte. El corte. Ajá, el corte. Por ejemplo, ese si estás viendo, es un corte pues sagital del cerebro, o bueno, pues como partirlo a la mitad. Y este de aquí es la parte más externa del cerebro, como que todo lo superficial. Sí, que por ejemplo, también como para terminar, en las áreas, aquí pues nos estamos viendo de 1 a 46, ¿no? O hasta 52, pero también es importante mencionar que se dividen en regiones más grandes, se dividen hasta en 8, porque comparten muchísimas aplicaciones, como por ejemplo 1, 2, 3 y 4, que la voy a mencionar mucho porque son de las más comunes, que se dividen en la somatosensorial, como su nombre lo dice, es todo lo sensitivo, todo lo que está en tu entorno, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la parte occipital, en la parte trasera, tenemos las partes de lo visual, hay partes de memoria, partes de motricidad, partes de tomas de decisiones incluso. No sé si Chavo quiere decir algo. También es importante de que, por ejemplo, en los deportes de alto riesgo como el box, los golpes en la parte trasera están prohibidos por esta misma razón que nos comentó el compañero, que como en esa zona se controla la parte visual, motricidad o incluso memoria, al momento de hacer un impacto aquí, pues sí pone en riesgo a la vida de la persona y las funciones que tiene su cerebro.
Sin más nada que decirles, agradecemos mucho su participación. Gracias. Nos vemos en otro video. ¿De acuerdo? Nuestro cerebro actualmente ustedes saben que está dividido en diferentes partes sensoriales, ¿de acuerdo? O sea, hace que nuestro cerebro puede captar diferentes estímulos y a partir de estos estímulos identificar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿va? La división o lo que hizo Brodmann fue dividir el cerebro en un total de 52 partes, ¿va? Estas 52 partes son específicas a estímulos diferentes que se activan en nuestro cerebro. No sé si ustedes ya ahorita como biomédicos ya han podido ver un poquito de lo que funciona la resonancia magnética. Han visto que dependiendo de algún estímulo, de algún ejercicio o incluso una memoria, hay partes de nuestro cerebro que se iluminan o que se van adaptando o que se van ahora sí que marcando dependiendo de lo que estamos haciendo o la actividad que se está recibiendo. Que todos esos son pequeños estímulos que abarcan o que estimulan diferentes partes. En el modelo que ustedes tienen dos vistas, ¿de acuerdo? Tienen una vista interna del cerebro de que marca las partes o las divisiones de Brodmann y tienen una parte externa, ¿de acuerdo? En total hacen el cúmulo de las 52 partes que las que dividió Brodmann, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se divide o cómo podemos entender la función de todas estas? Hay funciones que no solamente abarcan un estímulo o que no solamente reaccionan ante un estímulo, sino que en un conjunto reaccionan a más estímulos o incluso a más partes, ¿de acuerdo? Por esto mismo podemos dividir estas mismas 52 partes en 8 regiones específicas. Entre ellas tenemos las regiones visuales, motoras, somatosensoriales, tenemos la división auditiva y también tenemos ahora sí que la división de memoria y de control de emociones, ¿de acuerdo? Estas abarcan más de una sección y justamente estas secciones, como les menciono, se pueden comunicar o hacer más de una de estas funciones, por eso lo podemos dividir en total en 8. ¿De acuerdo? Estas 8 divisiones generales nos ayudan a identificar qué parte del cerebro estamos activando y la división de las 52 nos ayuda a identificar exactamente dónde se está estimulando o dónde está recibiendo este ajuste, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría cuando recibimos una lesión o recibimos un accidente? Normalmente cuando tenemos una lesión en el cerebro se busca identificar qué parte específicamente es la que tuvo una lesión o la que tuvo una afección para que de esta manera se pueda identificar qué es lo que está dañado en específico. Hay veces que la lesión es mínima y que no representa ahora sí que externamente una gravedad en este aspecto, pero hay otras veces que sí afecta y afecta más de una sola zona. ¿De acuerdo? Entonces es cuando podemos ver impedimento en la visión, impedimento en el habla, impedimento en la audición o que estas formas cambian. Estas lesiones pueden realizarse o pueden suceder por diferentes formas, ya sea por enfermedades, pueden hacerse por incluso algún golpe o alguna cosa externa que afecte a estas mismas lesiones o a veces incluso por algo cognitivo o algo que nacimos con ello. ¿De acuerdo? Entre estas secciones o lo que podemos distinguir, una de las partes importantes es la sección 6, que es la sección en donde ustedes podrán notar que abarca diferentes áreas. Entre ellas tenemos en la sección 6 que está abarcando por aquí todo lo que es la parte de motor, junto con la de lenguaje, la de comprensión del lenguaje, la que es de cálculo, y una parte también de la memoria, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, esto es lo que estaríamos abarcando de esta manera, ¿va? Muy bien, chicos, ¿tienen alguna duda? Claro, a mí me quedó una duda y es de que estos mapeos que formuló son similares o iguales en cada persona, en cada cerebro humano. Ok, en el cerebro humano sí suele ser igual, puede quizás variar entre personas, porque pues no todos los cuerpos son iguales, pero entre mamíferos sí es diferente. Ahí sí es una distribución completamente diferente, hay algunos que no tienen las 52 partes y otros que sí, pero sí es diferente. Muy bien, ¿tienes alguna otra pregunta? Otra pregunta que me había surgido era cómo se llegó a asociar cada uno de estos segmentos a la función específica que se está nombrando en el mapeo. Ok, claro que sí. Mira, en este caso, básicamente Brodmann al inicio inició con experimentación y ya luego con la resonancia magnética funcional fue que se pudo comprobar pues que sí era cierto, que ciertas áreas estaban relacionadas con esas funciones. De hecho, tanto así que con la resonancia magnética ahorita las áreas de Brodmann no abarca tanta información como actualmente se necesita. ¿Me explico? Entonces ya hay otros modelos más específicos, pero sí, básicamente fue con eso. Gracias.
Bueno, hola Frida. El día de hoy te voy a explicar más o menos de qué se tratan las áreas de Brodmann. Brodmann fue un científico que ayudó a dividir las áreas del cerebro en funciones, de acuerdo a sus funciones. Las dividió en 52 áreas. Todas estas áreas a veces tienen estas funciones compartidas y entonces estas áreas nos ayudan a poder conocer más o menos de dónde vienen las funciones de nuestro cuerpo. Hay funciones desde somatosensoriales como el tacto o cosas que nosotros sentimos con nuestras manos, nuestro cuerpo y todo eso. Hay funciones para la corteza visual, auditiva y todos los sentidos que nosotros tenemos. También para aprendizaje motor y diferentes cosas. Entonces, no sé si los quieras ver. Son pues divisiones imaginarias que hay en nuestro cerebro con las que nosotros podemos comprender mejor de dónde vienen pues ciertas funciones de nuestro organismo. Okay. Y por ejemplo, ¿cuál sería el área que se encarga del habla? Bueno, el área del habla hay dos áreas importantes. Hay una que se llama Wernicke y hay otra que se llama Broca. Estas áreas están localizadas en el lóbulo frontal, que sería como esta parte de aquí, frontal, y en el parietal, que es en la parte de un costado. Estas áreas se encargan, por ejemplo, el área de Broca se encarga de la producción del lenguaje. Entonces, esta área lo que hace es que procesa la información en nuestro cerebro para que nosotros podamos formular bien oraciones y podamos comunicarnos con los demás. Y el área de Wernicke lo que hace es nos ayuda a poder comprender ese lenguaje. Entonces, lo que hace es que obtiene la información del aparato auditivo, procesa la información y entonces nos ayuda a nosotros a comprender el lenguaje de la persona que nos está hablando en ese momento. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una lesión en esas áreas? Por ejemplo, cuando hay una lesión en cualquiera de esos lóbulos, puede tocar esas áreas que se encargan del habla y de la producción del habla. Y lo que pasaría es que las personas, por ejemplo, cuando tienen algún derrame en esa área, no pueden hablar correctamente. Entonces, si dicen palabras, pueden ser palabras completas, pero no tienen sentido entre ellas. Entonces, podría ser que esa persona podría estar pensando que sí está hablando bien, pero en realidad no se está comprendiendo lo que está diciendo. Y en la otra parte, pues sería al revés. O sea, tú me podrías estar hablando bien a mí, pero si yo tengo una lesión en esa área de mi cerebro, entonces yo no comprendo realmente lo que tú me estás diciendo. Ya veo. Pues muchas gracias por la información. Gracias a ti. Me permiten darles una presentación acerca de las áreas de tono. Sí. Ustedes ubican o conocen acerca de este tema. Yo les voy a explicar cómo se clasifica la corteza cerebral. Existen 52 áreas de Brodmann y una de las que les voy a hablar de las más importantes es la 4 y la 17. La 4 se encarga del movimiento, la apertura del movimiento voluntario que genera nuestro cuerpo humano, y la 17 se encarga de la visión. Estas áreas son muy importantes, ya que si carecemos de alguna, pues nos limita a hacer ciertos movimientos. Aquí les tiene una imagen de cómo se clasifica, que es la memoria, en qué parte está la memoria, la función motora, la función ejecutiva y la motor-sensorial, y la atención, lo que es el sonido. Bueno, aquí tenemos el lóbulo frontal, el parietal y el occipital y el lóbulo temporal. ¿Tienen alguna duda acerca de estas áreas? ¿En qué área se encuentran? Se encuentran en los dos hemisferios de la corteza cerebral, en el derecho y en el izquierdo. Y todas las áreas, las 52 áreas, se encuentran en la corteza cerebral, la mayoría, pero la 13 se encuentra, por ejemplo, internamente del cerebro. ¿Tienen alguna duda? No. Gracias. Interesante. Como tenemos aquí, este es un modelo del cerebro, donde están resaltadas las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son regiones del cerebro que están basados en la citoarquitectura del mismo.
Brodmann definió en sus inicios 52 áreas. Actualmente, por las tecnologías nuevas que tenemos, hemos encontrado más, alrededor de 120, pero para esto nos quedamos con las 52. Muy bien. Cada área tiene funciones específicas, pero ninguna área es autosuficiente. Todas dependen de alguna otra área para realizar acciones como movimientos, etc. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿Qué es la citoarquitectura? La citoarquitectura es la disposición de las células en un órgano. Pues como su nombre lo dice, cito, células, arquitectura. ¿Por qué prefieren mejor las 52 áreas en lugar de las 120? Pues eso ya fue más por el profe. No nos pidió que fueran todas. Además, como que es un dato incierto. Aún no está completamente definido que son exactamente una cantidad. Ok. Pero sí están definidas las 52.